Hola niños y niñas, como siempre espero se encuentren todas y todos muy bien en sus casas. El día de hoy nos volvemos a encontrar para seguir hablando sobre esta materia que, bueno, ustedes han podido ver a través de los videos, pero también nosotros pudimos o tuvimos la posibilidad de estudiar a través de la clase presencial que realizamos la semana pasada. Por lo tanto, seguimos trabajando con este título que tiene o se llama o es Somos sujetos de derechos, y esta sería la parte 3 y con esto ya comenzamos a finalizar lo que es esta materia. Por lo tanto, el día de hoy vamos a seguir trabajando con este objetivo que va a ser reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no dependen de las características individuales, etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras. Es decir, y para que ustedes lo puedan recordar, como lo hemos visto a lo largo de las dos clases anteriores y también en nuestra clase presencial, todas las personas, independientes de cuál sea la etnia, el sexo, el lugar de nacimiento u otra condición individual, somos sujetos de derechos. Es decir, solamente por el hecho de nacer y por el hecho de ser personas tenemos garantizados ciertos derechos. Y esos derechos obviamente, como bien dice ahí, da lo mismo el lugar donde uno nace, la condición individual, el sexo, la etnia, etcétera. Nosotros también a lo largo de estas clases lo que fuimos estudiando es que habían diferentes documentos que iban consagrando estos derechos que nosotros tenemos garantizados, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestro país ya más directamente lo que es nuestra Constitución. Pero, como en algún momento yo también les dije, los derechos no siempre han estado garantizados para toda la humanidad. Si bien es cierto, los derechos de una u otra forma siempre han existido, no siempre tuvieron la relevancia o no siempre fueron considerados por la sociedad o no siempre fueron respetados. Por lo tanto, vemos a lo largo de nuestra historia, tal como ustedes pueden ver ahí en esta línea de tiempo, que los derechos han ido evolucionando, han ido cambiando y cada vez se han hecho más presentes dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, los derechos de primera generación o de primera categoría, como también se les conoce, que son los respectivos a la libertad, ¿no es cierto?, en cuanto a derechos políticos y civiles, fueron los primeros en ser reconocidos. Y quizás el hecho que permite que esto suceda es la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Obviamente, y lo más importante de estos derechos de primera categoría o de primera generación, como se les conoce, es el respeto de la dignidad de las personas y su integridad física. Luego tenemos los derechos de segunda generación o de segunda categoría, que son los que están relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales fueron impulsados en especial durante el siglo XX, y tenían como propósito, como finalidad, que el Estado garantizara las condiciones para una vida digna. Y por último, ya avanzando también en el siglo XX y quizás a finales del siglo XX principalmente, toman relevancia los derechos de tercera categoría o de tercera generación, como también se les conoce, en donde su principal idea es la promoción de un entendimiento pacífico ante los nuevos desafíos del planeta. Es decir, están relacionados directamente con la paz y la justicia, estos derechos de tercera generación. Por lo tanto, como bien yo les decía, si bien es cierto, los derechos humanos siempre han existido, siempre han estado presentes dentro de la sociedad, la percepción que se tiene de ellos o cómo finalmente son reconocidos ha ido cambiando y ha ido evolucionando a lo largo de nuestra historia. A través, obviamente, de hechos que en algunos casos son muy específicos, como les decía recién la Revolución Francesa. Por lo tanto, la tarea del día de hoy tiene relación con el que ustedes ahora logren identificar situaciones en donde los derechos no, digamos, no han sido respetados, han sido vulnerados. Por lo tanto, acá tienen un texto que es en relación al sistema educativo en República Dominicana y qué sucede con los estudiantes extranjeros en este país. Por lo tanto, luego de leer el texto, ustedes tienen que contestar estas preguntas, que son qué derechos se está violando. En el texto antes leído un poco ya les acabo de dar la respuesta al explicarles de qué se trata el texto. ¿Qué acciones podrían realizar ustedes para proteger los derechos vulnerados de los niños extranjeros en República Dominicana? Obviamente acá, si bien es cierto, se pueden basar en los documentos que yo ya recién les mencionaba, también pueden ser acciones que ustedes consideren que sean pertinentes, es decir, pueden ser acciones inventadas, no es necesario
que sean verídicas. Lo importante es que ustedes puedan ahí dar la idea de cómo finalmente podríamos proteger los derechos de estos niños. Luego es, según su experiencia, se vulnera en nuestro país el derecho a la educación de los niños y ahí justifican ustedes su respuesta. ¿Se vulnerará el derecho a educación de los niños en Chile, sí o no? ¿Ya? Y obviamente con su correspondiente justificación. Y por último, tenemos esta situación que es que ustedes comenten con su familia la noticia que leyeron antes, es decir, lo que leyeron sobre República Dominicana, y anotar 3 situaciones que ustedes junto a su familia conozcan sobre violaciones de derechos. No necesariamente tiene que estar relacionado con la noticia anterior, es solamente para que lo tomen como ejemplo. La idea es que puedan ustedes conversar y lograr llegar y anotar 3 situaciones en donde ustedes saben o consideren que se violen los derechos. Y luego contestar la siguiente pregunta, que también un poco tiene relación con una que ya contestaron, en qué medidas se podrían realizar para evitar la vulneración de derechos. Esto es obviamente de manera general. Como siempre, muchas gracias queridos niños. Recuerden que seguimos trabajando con la asignatura de artes. Por lo tanto, cualquier duda o consulta sobre el trabajo pueden escribir tanto a mí como a la profesora Karina. Así que eso, un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.